Bienvenidos, en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 2 del capítulo 3 del libro de texto. El enunciado del ejercicio dice: implemente una clase denominada triángulo que contenga un atributo privado, dos métodos constructores sobrecargados con y sin parámetros, métodos consultores, métodos modificadores y métodos analizadores que calculen el área y el perímetro del triángulo. Lo primero que debemos hacer es sentarnos, plantear el problema, determinar las fórmulas que vamos a utilizar y determinar las restricciones si hubiesen. Comencemos con el planteamiento del problema. En el estado A vamos a tener un programa que va a solicitar al usuario los lados del triángulo. Va a haber un proceso que va a utilizar la clase triángulo y finalmente el estado B, que es el resultado esperado, la impresión en pantalla de el área y el perímetro del triángulo. Las variables identificadas en este planteamiento son: durante la entrada tenemos las variables lado 1, 2 y 3 que corresponden a los tres lados del triángulo. El proceso solución estará determinado por la clase triángulo. Y en la salida identificamos las variables perímetro y área. Es importante tener en cuenta las fórmulas que utilizaremos para realizar los cálculos. Lo primero es el perímetro. El perímetro es la suma de las unidades de los tres lados. O sea que el perímetro es igual a la suma de lado 1 más el lado 2 más el lado 3. En el caso del área no conocemos su base ni su altura, porque los parámetros de entrada son los tres lados del triángulo. Entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula: la raíz cuadrada del producto del semiperímetro por la diferencia del semiperímetro con el lado 1 por la diferencia del semiperímetro con el lado 2 por la diferencia del semiperímetro con el lado 3. Y el semiperímetro se calcula con la siguiente forma: se suman los tres lados y se divide entre 2, de manera que el semiperímetro es igual a lado 1 más lado 2 más lado 3 entre 2. Hay que tener en cuenta la siguiente restricción: para formar un triángulo, el lado mayor debe ser menor a la suma de los lados menores. En caso del primer triángulo que tenemos acá, que es equilátero y a la vez es escaleno porque sus tres lados son desiguales, tenemos que el lado mayor es 8. Entonces la suma de los otros dos lados debe ser mayor a 8 para poder formar un triángulo. Si hacemos la suma nos damos cuenta que 4 más 7 es 11 y en efecto 11 es mayor que 8. Por lo tanto cumple con la restricción. En el segundo caso tenemos un triángulo isósceles, el cual tiene dos lados iguales de 8 unidades y un lado menor de 4. En este caso, cualquiera de los dos lados lo podemos tomar como el lado mayor. Entonces, los lados restantes son los que vamos a sumar. 8 y 4 son 12. En efecto, 12 es mayor que 8, por lo tanto se puede construir un triángulo. En el tercer caso tenemos un triángulo equilátero, el cual sus tres lados son iguales. Acá tenemos que cada lado tiene 8 unidades. En este caso cualquiera de los tres lados puede ser el mayor.
Hacemos la suma de los dos lados restantes, 8 y 8, 16, y en efecto 16 es mayor que 8. También cumple con la restricción. Muy bien, ahora que hemos planteado el problema, identificado las fórmulas que vamos a utilizar para resolver el problema y nos hemos dado cuenta de la restricción que debemos tener en cuenta, podemos plantear la clase triángulo. La clase triángulo tiene tres atributos que son de visibilidad privada. Los tres atributos son de tipo entero, que corresponden a lado 1, lado 2 y lado 3. También la clase triángulo va a tener los siguientes métodos. Un método constructor llamado triángulo sin parámetros, con visibilidad pública. Otro método constructor llamado triángulo, que recibirá tres parámetros de tipo entero, lado 1, lado 2, lado 3, con visibilidad pública. Tres métodos consultores, uno para consultar cada lado del triángulo, que serán de visibilidad pública y que devolverán entero. Son get lado 1, get lado 2, get lado 3. Tres métodos modificadores que servirán para modificar el valor del atributo lado 1, lado 2 y lado 3 respectivamente. La visibilidad de estos métodos son públicos. Y los métodos son set lado 1, set lado 2, set lado 3 y cada uno recibe la variable entera lado. Finalmente tenemos tres métodos analizadores. El primer método se llama aplica y nos servirá para validar la restricción de los triángulos, que para formar un triángulo el lado mayor debe ser menor a la suma de los lados menores. El siguiente método analizador es perímetro, que nos devolverá el perímetro del triángulo. Y finalmente el último método analizador será área, el cual nos devolverá el área del triángulo. Ahora que ya conocemos un esbozo de lo que es la clase triángulo, podemos plantear la solución del algoritmo. El algoritmo será una clase aparte que va a consumir la clase triángulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar la clase triángulo, declarar e inicializar las variables lado 1, 2 y 3 respectivamente. Posteriormente, pedir al usuario que ingrese el valor para el lado 1, leer el valor ingresado por el usuario y asignarlo a la variable lado 1. Después, pedir al usuario que ingrese el valor para el lado 2, leer el valor ingresado por el usuario y asignarlo a la variable lado 2. Posteriormente, pedir al usuario que ingrese el valor para el lado 3, leer el valor ingresado por el usuario y asignarlo a la variable lado 3. Cuando hayamos hecho eso, se debe verificar si se puede crear un triángulo con los valores ingresados. Si no se puede crear, entonces se debe imprimir en consola: no se puede crear un triángulo con los valores dados. En caso contrario, se debe imprimir el área del triángulo y el perímetro del triángulo.
Ahora que ya hicimos el análisis respectivo, podemos comenzar a programar. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta con el nombre de geometría. Dentro de la carpeta geometría vamos a crear nuestra clase triángulo. Y ahora la vamos a editar. Lo primero que vamos a hacer es poner los comentarios respectivos al título, clase triángulo. Luego autor. Versión de la clase. Y la fecha de creación. Lo primero que vamos a hacer es decirle que la clase va a formar parte de un paquete. Llamado geometría. Esto con la finalidad de que la clase la podamos reutilizar posteriormente. Ahora vamos a escribir la definición de la clase. Public class triángulo. Abrimos y cerramos llaves. Y dentro vamos a comenzar a escribir la definición. Anteriormente habíamos analizado los atributos y los métodos que debe de tener la clase triángulo. Entonces, private int lado 1. Si ustedes presionan en Gini Control D, les va a duplicar la línea de la siguiente manera. 1, 2. ¿Ok? Lado 2 y lado 3. Atributo que almacena el valor del lado 1 del triángulo. Nuevamente, atributo que almacena el valor del
lado 2 del triángulo. Nuevamente, atributo que almacena el valor del lado 3 del triángulo. Una vez que ya definimos los atributos, vamos a comenzar a definir los métodos. Definición de los métodos. Comenzamos con los métodos constructores. Métodos constructores. Muy bien. Los métodos constructores se definen de la siguiente manera. Public, no tienen tipo, es decir, no son void, ni int, ni double, sino que solamente son de visibilidad pública más el nombre de la clase, en este caso triángulo, y sin argumentos. Abrimos y cerramos llaves y vamos a hacer la definición del método constructor. Escribimos this lado 1 igual 0. This lado 2 igual 0. This lado 3 igual 0. Lo que hemos hecho acá es decirle con la palabra reservada this, el atributo lado 1 va a tener el valor de 0. Ahora vamos a escribir el segundo método constructor, public, nuevamente triángulo, y ahora sí le vamos a definir parámetros que va a recibir el método. Int lado 1, int lado 2, int lado 3. Abrimos y cerramos llaves y hacemos la definición del método. This lado 1 va a ser igual a lado 1. En este caso lo que le hemos dicho es, con la palabra reservada this, el atributo lado 1 va a ser igual a lado 1, la variable que viene acá en el método. This lado 1 corresponde al atributo private lado 1 y lado 1 corresponde a la variable que viene en el método. Nuevamente hacemos control D para duplicar la línea y otra vez control D para duplicar la línea. Y acá solo cambiamos los valores de las variables. Muy bien. Ya tenemos los dos métodos constructores. Ahora vamos a crear los métodos consultores, los cuales son de visibilidad pública y de retorno un entero. ¿Ok? Public int get lado 1. Sin argumentos, abrimos y cerramos. Y como es una sola línea la que voy a escribir, lo voy a dejar en una sola línea todo. Return
this lado 1, punto y coma. En este caso le estamos diciendo el método consultor es de visibilidad pública, nos devuelve un entero, se llama getLado1 y tiene como definición return el atributo lado1. Nuevamente vamos a hacer control D para duplicar la línea y control D para duplicar la línea. Hacemos lo mismo para cada lado del triángulo, get lado 2 y get lado 3. Lo mismo hacemos acá con los atributos, this lado 2 y this lado 3. Y esto que definimos acá son los métodos consultores. Ahora vamos con los métodos modificadores. Son 3 también. Son de visibilidad pública, no retornan nada y reciben la variable lado. ¿Ok? Public void set lado 1 entre paréntesis recibe un argumento que se llama lado de tipo entero. Abrimos y cerramos llave y hacemos la definición del método. This lado 1 igual a la variable lado. Lo que le hemos dicho en este caso es el método modificador set lado 1 recibe un argumento lado que va a configurar al atributo lado 1. Nuevamente presionamos la combinación de teclas control D para duplicar la línea y otra vez control D y lo hacemos, y ahora solo cambiamos acá el número para cada lado del triángulo. Set lado 2, set lado 3. Acá nuevamente this lado 2, this lado 3. Y ahora vamos con los métodos analizadores. El primero de los métodos se llama aplica, es de visibilidad pública y nos retorna un entero. ¿Ok? Entonces, public int aplica sin argumentos, aperturamos y cerramos llaves. Como son varias líneas, vamos a hacer el bloque de código. Lo primero tenemos la variable int aplica igual a 0. Indica si los valores correspondientes a los lados cumple la restricción. La restricción que definimos acá, que para formar un triángulo el lado mayor debe ser menor a la suma de los lados menores. Ok.
Al final vamos a retornar la variable aplica. Ahora necesitamos una variable llamada lado mayor. Le voy a poner L mayor. Y voy a asumir que el lado mayor corresponde al atributo lado 1. Y ahora definimos otra variable llamada total, que va a almacenar la suma de los dos lados restantes. Como he asumido que el lado mayor es el lado 1, significa que los dos lados restantes que debo sumar son this lado 2 más this lado 3. Muy bien. L mayor almacena el valor del lado mayor del triángulo. Total almacena el resultado de la suma de los lados restantes. Muy bien, como asumimos que el lado mayor es el lado 1, ahora debemos de evaluar si los demás lados son menores o mayores. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Si el lado mayor, o veámoslo de esta manera, si el atributo lado 2 es mayor que el lado mayor, entonces el lado mayor es igual a el lado 2. Por lo tanto, el total es la suma de los lados restantes, que sería el atributo lado 1 más el atributo lado 3. Ahora vamos a evaluar si el atributo del lado 3 es mayor que el lado mayor. En caso de que el atributo del lado 3 sea mayor al lado mayor, el lado mayor ahora va a ser igual a el valor del atributo del lado 3. Y eso significa que el total va a estar dado por la suma de el atributo del lado 1 más el atributo del lado 2. Ok, ahora ya que definimos cuál de los tres lados es el mayor y que ya calculamos el total de los lados restantes, debemos hacer la verificación. Si el total es mayor que el lado mayor del triángulo, entonces
aplica es igual a 1. ¿Qué hemos hecho en este método analizador? Primero definimos una variable llamada aplica, que indica si los valores correspondientes a los lados cumplen la restricción. La restricción es que el total, la suma de los lados menores, sea mayor al lado mayor. Si eso es verdad, la variable aplica toma el valor de 1. En caso contrario, se queda con el valor de 0. Para determinar cuál es el lado mayor, lo asumimos. Asumimos primero que el lado mayor es el atributo del lado 1. Por lo tanto, el total está dado por la suma de el lado 2 y el lado 3. Pero posteriormente vamos a verificar si lo que asumimos es correcto. Y si no es correcto, vamos a ajustar. Entonces, vamos a validar si el lado 2 es mayor que el lado que definimos como mayor. Si eso es cierto, vamos a rectificar que el lado mayor ahora va a ser igual al atributo del lado 2. Y por ende, el total va a ser el valor del lado 1 más el valor del lado 3. De la misma manera, vamos a evaluar si el lado 3 del triángulo es mayor que el lado que hemos definido como mayor. Si eso es cierto, ahora el lado mayor es el lado 3 y por tanto el total será calculado con la suma de el lado 1 más el lado 2. Muy bien. Ahora vamos a definir el método analizador perímetro. Public int perímetro. Sin argumentos, aperturamos y cerramos llave. Definimos la variable perímetro y la inicializamos a 0. La variable almacena el valor del perímetro del triángulo. Muy bien. Y vamos a retornar perímetro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a validar si los tres lados del triángulo forman, si los tres lados cumplen con la restricción para formar un triángulo, entonces se calcula el perímetro. Si no, el perímetro es igual a 0, porque no se puede formar un triángulo. Eso lo hacemos con la siguiente instrucción. Si this aplica igual a 1, entonces el perímetro va a ser igual a la suma de el valor del lado 1 más el valor del lado 2 más el valor del lado 3. ¿Ok? Finalmente vamos a definir el método constructor, el método analizador área. Área es de tipo double, porque el área
puede tener decimales. Ok, definimos public double área sin argumentos, abrimos y cerramos las llaves y en medio ponemos la definición. Primero definimos la variable área igual a 0 y vamos a retornar área. Área almacena el valor del perímetro, perdón, del área del triángulo. También vamos a definir una variable llamada semiperímetro. Le vamos a poner ese perímetro. Y también la vamos a inicializar a 0. Almacena el valor del semiperímetro del triángulo. Al igual como se hizo con el método analizador perímetro, vamos a verificar si los 3 valores correspondientes a los 3 lados del triángulo cumplen con la restricción y forman un triángulo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si this aplica igual a 1. Si eso es verdad, entonces vamos a calcular el semiperímetro. El semiperímetro es igual a la suma de los lados del triángulo. This lado 1 más this lado 2 más this lado 3. Finalmente el total lo dividimos entre 2. Ahora que ya calculamos el semiperímetro, vamos a calcular el área utilizando la siguiente fórmula. Área va a ser igual a la raíz cuadrada de semiperímetro multiplicado por la diferencia de el semiperímetro con el lado 1 multiplicado por la diferencia del semiperímetro con el lado 2 multiplicado por la diferencia del semiperímetro con el lado 3. Muy bien, y esa es la definición de la clase triángulo. Ahora compilamos y si no tenemos ningún error, nos va a generar nuestro archivo class.
Ok, tenemos un error en la línea 61. Sí, en efecto hace falta el punto y coma. Nuevamente compilamos y hoy sí, estamos hechos con la clase triángulo. Muy bien, ahora que ya tenemos la clase triángulo finalizada, vamos a crear una clase principal que va a consumir la clase triángulo. Va a recibir los valores ingresados por el usuario y realizar los cálculos pertinentes. Muy bien. Es importante recalcar que hemos creado un paquete llamado geometría que tiene la clase triángulo, la cual va a ser consumida por una clase llamada principal. Nuevo. Le llamamos principal a nuestra clase. Y ahora la editamos con Gini. Lo primero que hacemos siempre es escribir los datos correspondientes a título, es un programa para calcular el perímetro y el área de un triángulo dados sus lados. Luego autor. Posteriormente la versión del programa. Y la fecha. Lo primero que vamos a hacer es importar las clases que vamos a utilizar. Vamos a importar la clase Java IO para la lectura de los datos a través de consola. Y vamos a importar del paquete geometría la clase triángulo. Ahora vamos a hacer la definición de nuestra clase principal. Public class principal. Abrimos y cerramos llaves. Y dentro de las llaves vamos a escribir el método main. Public static void main. Definimos acá los argumentos. Abrimos y cerramos llaves y en medio hacemos la definición. Lo primero que vamos a definir son las variables lado 1,
lado 2 y lado 3. La variable lado 1 almacena el valor ingresado por el usuario correspondiente al lado 1 del triángulo. La variable lado 2 almacena el valor ingresado por el usuario correspondiente al lado 2 del triángulo. La variable lado 3 almacena el valor ingresado por el usuario correspondiente al lado 3 del triángulo. Ahora vamos a pedir al usuario que ingrese el valor de cada lado. Para ello, tal como lo vimos en la clase anterior, vamos a utilizar un buffer para leer un flujo de datos que viene de la entrada estándar. Y lo primero que debemos hacer es definir el manejador de errores con el bloque try catch. Try luego el catch y el tipo de error que vamos a manejar, que es IO de entrada y salida exception. Dentro del try, del bloque try, vamos a poner el código siguiente. Definimos un nuevo objeto de tipo buffer al cual llamamos entrada. El cual va a leer de un flujo de datos que es el objeto input stream reader, que lee los datos de la entrada estándar system.in. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a solicitar al usuario que ingrese el valor del lado 1. Valor 2 puntos. Y ahora vamos a hacer lado 1 va a ser igual a integer parse int entrada readline. Con el comando entrada readline estamos leyendo el valor digitado por el usuario. Con el comando integer parse int estamos convirtiendo el string que es recibido por el comando readline, lo estamos convirtiendo a entero
y finalmente se lo estamos asignando a la variable lado 1. Hacemos lo mismo para la variable 2 y 3. Copiamos el código, lo pegamos y modificamos. Ingresa el valor del lado 2. Se lo asignamos al lado 2. Y ahora acá, ingresa el valor al lado 3. Se lo asignamos al lado 3. Ahora que ya tenemos los 3 lados ingresados por el usuario, vamos a crear nuestro objeto triángulo. Es de tipo triángulo. Y le vamos a pasar el lado 1, lado 2 y el lado 3. Ahora vamos a verificar si se puede crear un triángulo con los valores ingresados. Sí. Triángulo. Aplica. Es igual a 0. Entonces vamos a imprimir no se puede crear un triángulo con los valores dados. En caso contrario, vamos a imprimir el perímetro es el perímetro del triángulo es, y concatenamos triángulo perímetro. Y también imprimimos el área del triángulo es triángulo punto área. Si hemos hecho correctamente el programa, al compilarlo no nos va a dar ningún error. Compilamos y acá nos hace falta un punto y coma. Sí, perdón, acá es reader. Listo, hoy sí. Ahora vamos a abrir una consola de comandos
nos vamos a desplazar a la ubicación donde tenemos nuestro programa y vamos a correr el programa principal. Ok, ingrese el valor del lado 1, 4, ingrese el valor del lado 2, 7, ingrese el valor del lado 3, 8. Y tenemos que el perímetro del triángulo es 19 y el área del triángulo es 9.48. Muy bien, con esto finalizamos la solución al ejercicio 2 del capítulo 3 del libro de texto.